Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo un video que venía esperando hace bastante y se trata de los peores y mejores libros del 2018. Bueno, este es un video que me encanta hacer porque siento que es como una especie de, no sé, como de recapitulación de todo el año para ver un poco mis lecturas y bueno, cuáles fueron las preferidas y las que no me gustaron tanto. También tengo preparado otro video que quiero subir de esta temática, que van a ser los libros más sorprendentes y los más decepcionantes del 2018, que a primeras puede parecer una temática un poco similar, pero en realidad son libros que elegí con otro criterio. Igualmente ya les hablaré más en profundidad en ese video. Y bueno, sin más dilación, vamos directamente a los peores y mejores del año. Voy a empezar con los peores porque, como siempre, prefiero sacarme de encima las cosas malas para después ir a lo positivo. Creo que no hace falta aclararlo, pero por las dudas les digo que estos son mis peores libros, es mi opinión y criterio personal. No es que estoy intentando tirar abajo al libro o a su autor o autora, sino que simplemente son libros que no me gustaron. Por suerte, de los libros que leí este año, que creo que fueron más o menos 62, solo 5 llegaron al puesto de los peores, así que creo que bueno, dentro de todo es un número bastante aceptable. Les aclaro también que estos títulos no están en orden de importancia, o sea, no es un top, sino que simplemente los voy a ir diciendo en el orden que se me fueron ocurriendo. El primer libro de esta lista es Un juego para los vivos de Patricia Highsmith. Bueno, lamentablemente yo tenía muchas expectativas, fue el primer libro que yo leía de esta autora y bueno, dio de la casualidad que lo tenían en la biblioteca entre otros de sus títulos y me llamó la atención y me lo llevé. Y bueno, fue un chasco bastante grande, incluso ahora como que no me acuerdo mucho de la temática, lo único que me acuerdo es que eran dos hombres, uno era como un pintor, una persona más liberal y el otro es como un hombre más como un poco más cuadrado, por así decirlo, y que era una persona también bastante violenta, y ambos tenían una relación abierta con la misma mujer, o sea, los dos sabían que eran amantes de ella y como que tenían una especie de acuerdo tácito de que estaba todo bien. Bueno, de repente esta mujer aparece asesinada y la policía empieza a investigar un poco a sus dos amantes y también a otras personas que son posibles sospechosos. Bueno, este libro, la verdad que nada, se me hizo muy como que no tenía sentido, me parece. La intriga nunca llegó realmente a intrigarme. La resolución me pareció como muy traída de los pelos. No sé, tampoco terminé de meterme en la historia. Le sobraban muchísimas páginas también, pero después me alivió un poco cuando vi que la misma autora había dicho que consideraba ese como su peor libro. Después igual me reconcilié con ella cuando leí Ese dulce mal, que fue un libro que me gustó mucho más. Pero bueno, sinceramente este libro tenía que estar en la lista porque creo que a pesar de que está bien escrito, o sea, por ese lado no tengo ninguna crítica. Realmente el tema de la trama, de los personajes, de la construcción de la historia me pareció que falló muchísimo y no se los recomendaría para nada. Otro de los peores libros de este año fue Roses of May, escrito por Dot Hutchinson. Este libro es la continuación del libro El jardín de las mariposas, que es un libro que fue traducido al castellano este año, así que por suerte si les interesa lo pueden buscar. Yo había leído ese libro, el de Jardín de las mariposas, y me había gustado muchísimo, me había parecido, a pesar de que tenía sus fallos, que no era un libro perfecto, era una historia que me había enganchado mucho y que yo sentía que traía algo nuevo al género de investigación policíaca, de esta especie de thriller. Y era un libro además muy oscuro, muy perturbador. Cuando vi que estaba disponible la segunda parte de esta trilogía, enseguida me lo bajé al Kindle y la verdad que fue un chasco importante. Creo que cambia mucho en este libro el registro de la autora porque seguimos otro caso policial diferente, pero el equipo de investigadores es el mismo, aunque algunos de los personajes del primer libro aparecen, pero la verdad que podrían leerse como dos libros completamente separados. Y creo que eso, el registro de la autora cambia mucho, no tiene este tinte como tan innovador que tenía el primero. Me parece que esta historia es como algo mucho menos original. Además, este libro tiene puntos bastante cuestionables. Creo que toca temas muy sensibles y no los trata con la profundidad necesaria. Sobre todo creo que hace como una gran apología al tema de la justicia por mano propia. Y o sea, creo que es un tema que tiene muchas facetas y que es interesante tratarlo en un libro, pero así directamente como poner como que eso está bien y ya está sin tratar de analizarlo con más profundidad, me parece que es tratar el tema con demasiada liviandad, así que me quedo con la parte del primer libro, que creo que la autora tiene mucho potencial y solo por eso le voy a dar una oportunidad al tercero,
pero si han leído el primero, calculo que este también va a ser traducido al español en cualquier momento. Así que si leyeron el primero, les recomiendo que el segundo se lo salteen directamente porque tampoco es importante para el tema de las tramas secundarias, así que yo les sugeriría que directamente se queden con el recuerdo del primero y ya está. El tercer libro de esta lista es Her Every Fear, escrito por Peter Swanson. Este libro no está traducido al castellano, por lo menos por ahora. Y bueno, fue una lectura conjunta con Emir, que teníamos muchas ganas de leer este libro, sobre todo porque Emir había leído ya otro libro de este autor y le había gustado mucho y a mí me llamaba la atención también. Y bueno, es un libro del que también creo que tiene una trama muy buena, pero que está súper desaprovechada. El autor abusa mucho de este recurso de contarte la misma escena desde diferentes puntos de vista, que creo que es un buen recurso, pero en este caso el autor cuenta exactamente lo mismo, pero desde dos diferentes puntos de vista. O sea, no es que el punto de vista de un personaje agrega algo nuevo a esa escena, sino que simplemente te está contando lo mismo 2 o 3 veces. Y eso hace que se haga muy pesado, que la trama no avance. Desde la mitad del libro más o menos ya te revelan prácticamente todo el misterio y vos decís, bueno, va a haber algún otro giro que me va a volver a cambiar la perspectiva, porque si ya me contaste toda la mitad, entonces, ¿qué es lo que pasa en la otra mitad del libro? Y realmente no, esa resolución que encontramos a la mitad del libro es la resolución de la historia y lo otro es simplemente cómo se van desencadenando los hechos. Y bueno, nada, en un libro de misterio creo que eso es un error terrible, porque obviamente lo que más mantiene enganchado al lector es cómo se va a resolver el misterio, y si se lo contás a la mitad del libro va a ser como un poco difícil mantener la atención del lector. Así que bueno, es un libro que no solo me decepcionó, sino me parece que es un libro malo. O sea, está bien escrito, pero creo que el desarrollo de la trama estuvo muy mal hecho por parte del autor. Aún así, confío en la opinión de Mir de que el libro de Kind Words Killing es mejor. Así que en el futuro planeo darle otra oportunidad a este autor, pero les recomiendo que no empiecen por este libro. Ahora pasamos al único libro que tengo en físico de los peores, así que voy a tener que ver qué hago con él, porque la verdad que no creo que lo vaya a conservar. Se trata de The Magicians o Los Magos, escrito por Lev Grossman. Les hablé de este libro con un poco más de profundidad en el wrap-up de diciembre. Por cierto, creo que de todos los libros que menciono hablé en su momento en algún wrap-up, así que bueno, si les interesa ver una opinión como más en profundidad, pueden ir a los wrap-ups de cada mes. A este libro le tenía ganas desde que había visto la primera temporada de la serie. Y está en este puesto porque realmente creo que es un libro esencialmente malo. Hace plagio y se copia de muchísimas otras novelas de fantasía súper conocidas, como pueden ser Harry Potter o las Crónicas de Narnia. O sea, y lo hace alevosamente. Creo que el autor ni siquiera intenta como ocultar esta similitud entre esos libros. Este libro básicamente nos cuenta la historia de un chico que tiene una vida bastante depresiva, no se siente satisfecho con su vida y que de repente se lo invita a ir a una especie de universidad de magia donde él puede estudiar para ser mago. Y este libro condensa muchos años, entonces como que toda la educación de Quentin en esta escuela que se llama Brakebills, en esta especie de universidad para magos, que son como 4 años de educación, están condensados en unos pocos capítulos. Y creo que hubiera dado incluso para que el libro entero tratara solo de eso. Y no sé, además había muchos comentarios misóginos y machistas por parte del protagonista y no me cayó bien. Además hay ciertos puntos donde creo que el autor realmente tiene potencial. Hay unas escenas con la bestia, que es como una especie de monstruo que viene de otra dimensión, que realmente dan miedo. O sea, creo que el autor podría haber explotado mucho más esta beta como de terror fantástico, que creo que le sale bien, pero otra vez es como que lo desaprovechó completamente y la bestia aparece en 2 capítulos y ya está. Creo que para cerrar, esencialmente es un libro de calidad bastante pobre. No se los recomendaría, creo que es suficiente con ver la serie, que creo que incluso la serie es muchísimo mejor porque explaya en las partes donde el autor no profundiza. Y bueno, eso simplemente. Creo que en algún momento por ahí seguiré con la segunda parte porque tiene mejores críticas, pero de momento no, la verdad que no estoy con ganas de seguir con esta historia. Y ahora sí, el último libro de esta lista. Como les explicaba, esto no es un top, no están por orden de preferencia, pero creo que si hubiera un libro que tuviera que elegir como el peor del año, sería este. O sea, si alguno tuviera que estar en el puesto número 1, sería efectivamente este. Y se trata de When We Were Worthy, escrito por Maribeth Mayhew Wallen. Este libro tampoco está traducido al castellano, pero en este caso tengo que decir que por suerte no está traducido al castellano.
Y a ver, les voy a explicar rápidamente de qué trata y por qué lo odié tanto. Este libro nos cuenta la historia, creo que de 4 adolescentes que están como en el equipo de animadoras de la escuela y todo eso, y que de repente están manejando y sufren un accidente y las 4 mueren en ese accidente. La historia ronda todo el proceso de duelo de la familia de estas 4 chicas que murieron en el accidente, y también nos cuenta de una quinta amiga que formaba parte como de ese grupito y que por razones que desconocemos no estaba con ellas en ese auto esa noche. Bueno, a medida que va pasando el libro vamos descubriendo un poco más de quiénes eran estas chicas, de las relaciones entre ellas y de por qué esta quinta amiga no estaba con ellas esa noche. En sí creo que este libro está escrito de una manera aceptable y la historia en sí, a pesar de que no me gustó tanto, está correcta, está bien, o sea, nos cuenta como del proceso del duelo, de cómo esta tragedia afecta a toda la ciudad y creo que a pesar de que a mí no me terminó de convencer, no está tan mal hecho. Pero este libro lo elegí como el peor del año, básicamente porque tiene un mensaje súper tóxico. Lamentablemente no les puedo hablar de este mensaje sin hacer spoilers, así que les voy a poner acá en la pantalla algún icono que si no quieren comerse spoilers de este libro, avancen el video hasta que el icono desaparezca. Pero como les digo, es un libro que la verdad yo no recomiendo, le di una estrella en Goodreads y además no está traducido al castellano, así que bueno, si no les importa, directamente escúchenme hacer spoiler. Así que la resolución de por qué esta quinta amiga no estaba con ellas esa noche es que hay una especie de complot entre algunos de los chicos populares del colegio que básicamente se dedican a violar a adolescentes, o sea, como que las convencen de perder su virginidad con ellos, pero básicamente al momento de hacerlo, cuando las chicas les dicen que no, o sea, que hay varias chicas que les dicen que no, ellos igualmente siguen adelante, o sea, las violan. Y bueno, esta chica fue una de sus víctimas, entonces esa noche creo que ya estaba con uno de estos chicos. Y básicamente el mensaje tóxico de este libro, o sea, creo que es algo súper importante que en un libro contemporáneo se trata el tema de la violación, del acoso, sobre todo en colegios, creo que es algo súper importante, pero cómo lo trata la autora, la verdad que es algo inexplicable. ¿Por qué? Porque estos chicos básicamente no son castigados por esto, o sea, es como que ya hace la denuncia, se abre una causa, pero al final por ser menores como que prácticamente no reciben castigo alguno, lo cual podría decir que es aceptable porque bueno, es algo que realmente en la realidad pasa mucho, o sea, si la autora quisiera reflejar eso de que estos crímenes siempre salen impunes, me parecería bien porque es algo que pasa en la realidad. Pero la autora en el capítulo final hace un capítulo como costado desde la perspectiva de los espíritus de estas 4 chicas, lo cual me parece algo súper, no sé, barato, un recurso muy barato esto de contar la perspectiva desde los espíritus de las 4 chicas como para hacerte llorar en el capítulo final. Entonces estas 4 chicas nos van contando los desenlaces de cada historia y cuando llega la parte de estos chicos que violaban a sus compañeras, nos dicen, bueno, fueron transferidos a un colegio de otra ciudad. Y bueno, como que no hubo un castigo mayor, pero ya está, ahora son el problema de otra ciudad. O sea, ¿en serio me estás diciendo? O sea, ¿en serio estás poniendo un mensaje así en un libro que va a ser publicado? O sea, que chicos que estaban abusando de otras chicas dentro de su propia escuela, que no son castigados, pero bueno, ya está, porque ahora son el problema de otra ciudad. O sea, estás admitiendo que ahora van a ir a esa ciudad y probablemente sigan violando a chicas, pero está todo bien porque no va a afectar más a los personajes de la novela. O sea, en serio. Nada, la verdad que eso me indignó demasiado, hizo que termine. O sea, la historia ya de por sí me parecía como muy meh y no me estaba convenciendo, pero con ese comentario final ya es como que le puso el moño y dije, no, ya está. Creo que nunca más voy a leer algo de esta autora, por lo menos no me dieron ganas. Y nada, leí una estrella en Goodreads y creo que solo esa frase creo que arruina el libro entero. Bueno, así que ya está, ya sacamos todo lo malo del 2018, que creo que en retrospectiva tampoco fue tan malo, podría haber sido peor. Y ahora sí vamos a los mejores libros de este año. En un principio me había propuesto hacer como un top 10, pero después dije no, fui sincera conmigo misma y decidí poner solo esos libros que creo que realmente son muy buenos, que realmente me marcaron. Así que terminé con una lista de 8, al igual que los peores no están en ningún orden en particular, simplemente en el orden en el que escribí la lista, pero más o menos todos me gustaron casi que por igual. El primero de esta lista es Americana de Chimamanda Ngozi Adichie.
Este libro lo leí en febrero y todavía le sigo dando vueltas, todavía me sigo acordando de él y sobre todo de su personaje principal, que es Ifemelu. Este libro nos cuenta la historia de Ifemelu, que es una chica nigeriana que emigra a los Estados Unidos para estudiar. Bueno, y vamos viendo su vida en Nigeria, su vida también, su historia con su novio de la adolescencia que se llamó Vince y que también termina emigrando a Inglaterra. De su vida allá en Nigeria, de cómo se adapta a la vida en Estados Unidos, de cómo de repente todo este tema de los problemas raciales la empieza a afectar, cosa que no le pasaba en Nigeria. Es un libro que básicamente no tiene demasiada trama en sí, sino que simplemente vamos siguiendo estos personajes y sus experiencias como personas negras en diferentes países, de cómo es este tema de vivir en un país que no es el tuyo, de adaptarte, de relacionarte con gente de otros países. Nos cuenta todas estas experiencias, sobre todo desde la perspectiva de una mujer negra. Nada, es un libro que creo que primero está escrito de una manera preciosa, o sea, la pluma de esta autora es excelente. Creo que la gente no se equivoca cuando dicen que es como una de las voces más importantes de la literatura de este siglo. Es un libro que está en este top sobre todo porque me abrió los ojos a muchas problemáticas que eran ajenas a mi vida. Creo que una de las cosas más importantes que puede hacer un libro es hacerte empatizar con un personaje que es completamente diferente a vos. Y a pesar de que en muchas cosas yo me sentí identificada con Ifemelu, obviamente está todo este tema racial del que yo nunca lo he vivido ni lo voy a vivir, habiendo nacido como una persona blanca. Y creo que te pone, de una manera tan sin anestesia, te pone en los pies de Ifemelu, viviendo como una mujer negra en los Estados Unidos, de todos los problemas raciales a los que de repente se enfrenta. Y creo que eso es lo más valioso que puede hacer un libro, de ponerte en los pies de otra persona y hacerte ver la realidad con otros ojos, hacerte ver cómo vive la vida otras personas diferentes a vos. Creo que es lo más valioso y lo más profundo que puede hacer un libro, así que solo por eso lo valoro muchísimo. Y además de eso, como les digo, está escrito de una manera impecable. El personaje de Ifemelu y también los otros, pero sobre todo Ifemelu, está construido de una manera, no sé, se siente tan real, tan de carne y hueso, que realmente te quedas pensando muchísimo en ella. Este personaje y el libro en sí creo que se van a quedar conmigo por muchísimo tiempo. Tengo más ganas de seguir leyendo otras cosas de la autora, pero me da un poco como de recelo porque sé que este es su libro con mejores críticas. Además, bueno, es un libro, creo que es su última novela, entonces es como que ella se siente que la autora está más madura, entonces me da un poco de cosa leer alguno de sus otros libros y que la vara esté demasiado alta y que me decepcionen. Así que probablemente deje pasar un tiempo antes de leer algo de la autora. Es un libro que obviamente al estar en este top recomiendo muchísimo. Creo que es súper importante y se lo recomendaría a cualquier tipo de lector. Otro de los mejores libros de este año, que creo que no va a ser una sorpresa para ninguna persona que haya estado viendo mis videos durante el 2018, porque no paré de hablar de este libro básicamente desde que lo leí. Se trata de La inquilina de Wilfell Hall, escrito por Anne Bronte. Esta fue una lectura conjunta con Jesús de Repellent Boy Books y creo que a ambos nos dejó la misma impresión. Este libro básicamente nos cuenta la historia de Helen Graham, que es una joven viuda que se muda a un nuevo pueblo, a esta especie como de casa que se llama Wilfell Hall, y que empieza a hacerle un poco la habladuría del pueblo porque tiene unas costumbres bastante diferentes que no se adaptan demasiado a las convenciones sociales. Por ejemplo, no se presenta a misa la primera semana, lo cual, oh, qué horror. Y bueno, empieza como a generar bastantes chusmeríos y habladurías en el pueblo. Y uno de los personajes, que se llama Gilbert, se va a interesar un poco por ella y se va a entablar su amistad. Y va a llegar un momento donde esta viuda se va a sentir con suficiente confianza para compartirle su verdadera historia de cómo llegó a ese pueblo. Es una historia que creo que no deja a nadie indiferente. Sí es verdad que puede ser que la calidad literaria sea un poquito inferior a sus hermanas, por lo menos comparado con Emily Bronte. Creo que sí, creo que la manera de escribir, sobre todo la estructura del libro, no es tan redonda, pero creo que la fuerza que tiene esta historia hace que todo eso no te importe. Es un libro súper feminista, súper transgresor para la época en la que fue escrito, y Anne Bronte realmente creo que era una adelantada a su época. Creo que era una mujer muy brillante que tenía... O sea, era una mujer que tenía los ojos muy abiertos para vivir en la época en la que vivió. Además es un libro que para ser un clásico se lee como si fuera un libro contemporáneo. O sea, estás página tras página queriendo saber qué pasa. Y esos capítulos finales donde se hace toda la resolución del libro, realmente yo estaba en el borde de la silla queriendo saber qué pasaba.
como rogando que por favor que todo terminara bien. Y creo que es algo que un libro clásico no consigue así como así. Es un libro súper recomendable, sobre todo para personas que por ahí no se hayan iniciado con clásicos y estén un poco intimidados por este género de literatura. Es el lugar ideal para empezar porque es un libro muy ameno que se lee muy ágilmente y realmente no se siente como si fuera un clásico. Y nada, este libro me dejó con muchas más ganas de seguir leyendo más de las Bronte. Lamentablemente de Anne Bronte solo hay un libro más, que es Agnes Grey, así que solo tenemos esas 2 obras. Y también me dejó con ganas de investigar más sobre la autora porque realmente debe haber sido una persona muy interesante. El siguiente libro de esta lista es Expiación o Atonement, escrito por Ian McEwan. Ya les hablé de este libro también en mi wrap-up, creo que fue mi wrap-up de noviembre, y les prometí una reseña que sé que todavía tengo pendiente, espero subirla cuando termine con todos estos videos de fin de año, etcétera, etcétera. Y es un libro también que me impactó muchísimo. Este libro nos cuenta la historia de una familia inglesa que en una tarde de verano donde vienen unos primos y como que se hace una especie de reunión familiar, va a pasar un hecho que la hija menor, Bryony, va a malinterpretar en cierta manera y todo esto va a desencadenar una tragedia por la que ella va a tratar de hacer una especie de expiación. No les puedo decir mucho más que eso, porque creo que eso es como el resumen justo y necesario, porque es un libro que realmente es un viaje en sí mismo, entonces el lector como que tiene que ir descubriendo la trama a medida que va pasando. Pero es un libro, súper desgarrador, que está escrito de una manera excelente. Además usa diferentes recursos narrativos, nos va transportando por diferentes épocas y diferentes situaciones. Y todas las hace con la misma maestría, o sea, el autor es capaz de ponerse en la piel de la madre, como de la matriarca de esta familia, y también se puede poner en la piel de una nena de 13 años y ambos los hace de una manera excelente y que realmente te hacen sentir que el personaje es real. Y también es una historia que tiene muchísima fuerza y ese giro final es como que te deja con la boca abierta y con el corazón partido al medio. Es un libro que creo que vale muchísimo la pena y al que aún al día de hoy, a pesar de haberlo leído hace casi 2 meses, le sigo dando vueltas una y otra vez. Otro libro que aparece en esta lista, pero que no tengo en físico porque lo saqué de la biblioteca, fue Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Este libro es prácticamente un clásico moderno, es como uno de esos libros de los que todo el mundo habla, que por todos lados tiene buenas críticas. Su autor ganó el premio Nobel y yo le tenía muchas ganas, pero a la vez me intimidaba un poco, sobre todo por esta fama de Saramago que escribe de una manera muy poco convencional, usa muy pocos signos de puntuación, no usa los guiones para indicar comienzos de diálogos, no le pone nombres a sus personajes, sino que simplemente como características que nos indican de qué personaje estamos hablando. Entonces yo tenía como un poco de miedo, como de que por ahí, de que no llegara a entenderlo, que esta manera de narrar se me hiciera muy pesada, pero la verdad que todo lo contrario. Este libro nos cuenta la historia de una epidemia de ceguera que de repente se empieza como a expandir, es como una epidemia que se contagia, es una ceguera blanca que, o sea, la gente de repente se queda ciega y ve todo blanco. Y bueno, nos empieza a explicar un poco como todo este prácticamente apocalipsis que genera, de toda la confusión, de todo el caos, porque obviamente de repente todo el mundo se queda ciego. Este libro sí creo que no es para todo el mundo, porque tiene partes como muy crueles, donde Saramago por ahí se regodea demasiado en situaciones muy, muy fuertes, muy también escatológicas, pero creo que es un libro que te hace ver de tal manera los diferentes, todo lo blanco, lo negro y todos los grises entre medio de los seres humanos. Este libro nos muestra de una manera muy impactante cómo esta situación saca lo mejor y lo peor de cada uno de los personajes. Y creo que además esta manera de contarlo, de no darle una identidad en sí a los personajes, lo hace todavía como más impactante. Es un libro que hace reflexionar muchísimo, que te deja pensando, que tiene escenas muy crudas y también escenas muy conmovedoras. Este libro y sus personajes se van a quedar conmigo por mucho tiempo y creo que este análisis que hace de la naturaleza humana es básicamente lo que hizo que esté en este top de mejores lecturas. Así que bueno, seguramente voy a seguir leyendo más títulos de Saramago en el futuro. El quinto libro de esta lista tampoco lo tengo conmigo porque lo leí en digital y se trata de La Edad de la Inocencia, escrito por Edith Wharton. De este libro tengo hecho una reseña por separado, así que les voy a dejar el link en la pantalla por si tienen ganas de saber mi opinión más en profundidad. Pero es un libro también que en un principio por ahí cuando lo leí no imaginé que iba a estar entre los mejores del año, pero que a medida que fueron pasando los meses seguí sintiendo como
como que me había dejado un pozo y que seguía pensando en él y le seguía dando vueltas a la historia. Este libro nos cuenta de cómo era la vida para la clase alta en Nueva York, creo que es a finales de 1800 o principios de 1900, no me acuerdo con exactitud, que nos cuenta básicamente cómo estos personajes vivían prácticamente encerrados en las convenciones sociales, en el qué dirán, en cómo se suponía que debían actuar y cómo esta sociedad tan cuadrada, tan regida por estos protocolos, por estas convenciones sociales, afectaba obviamente a las personas que vivieron en esa época, sobre todo a las personas de la clase alta. A través de toda la novela vamos viendo cómo estos personajes viven en una represión constante, tratando de suprimir sus sentimientos y sus pensamientos verdaderos. En la novela nuestro protagonista se ve dividido todo el tiempo entre esta especie de el deber de lo que sabe que tiene que hacer, que en este caso es casarse con su prometida May, y lo que es realmente su pasión y lo que él realmente quiere, que es estar con la condesa Olenska, que es la prima de May, de la que él, bueno, como que va a tener una especie de enamoramiento así como muy intenso, una pasión muy fogosa. Él va a tener que ver cómo hace un balance entre esto, entre lo que su familia y la sociedad le dice que tiene que hacer y lo que él realmente quiere hacer. Es un libro que me dejó pensando que sus personajes se quedaron conmigo también. Edith Wharton definitivamente fue una adelantada a su época, tanto en su vida personal, bueno, fue la primera mujer en ganar el Pulitzer, creo que eso ya lo dice todo. Y también lo que refleja en esta novela, o sea, cómo fue capaz de hacer esta especie de retrato tan mordaz, tan verídico de cómo se vivía en esa época, de cómo vivían las clases altas en esa época. Y nada, es un libro que se quedó conmigo. También les recomiendo muchísimo la adaptación cinematográfica de Martin Scorsese. Está prácticamente calcada del libro, así que si les da demasiada pereza o no tienen ganas de leer el libro, pueden directamente ver la película. Además, las escenografías, los vestuarios te meten realmente en esa época, y esa escena final, tanto del libro como de la película, es una escena que se va a quedar conmigo para siempre, llena de melancolía, llena de angustia, pero no en un mal sentido. O sea, te deja como con esa sensación agridulce y nada, es realmente un libro muy recomendable. El sexto libro del que les voy a hablar es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. También tengo una reseña de este libro, así que les voy a dejar el link por si quieren saber más sobre mi opinión. Y nada, habiendo leído este libro en el 2018, era claro que tenía que estar en el top de mejores lecturas. Creo que muchas personas saben de qué trata este libro, pero tienen como la visión errónea de que es un libro romántico, una especie como de novela rosa, y nada más alejado de la realidad. Nos cuenta la historia de Catherine y de Heathcliff, que son dos chicos que se crían juntos y que tienen como una especie como de amor súper tóxico entre ellos. Y vamos viendo cómo van pasando los años. Bueno, Catherine hace su vida, Heathcliff también, pero vamos viendo cómo este lazo que los une va continuando a lo largo de toda la novela y prácticamente va destruyendo todo a su paso. Es un libro muy oscuro, muy perturbador. Creo que tiene escenas que debían haber sido como muy incómodas en el momento en que este libro fue publicado. O sea, creo que incluso al día de hoy son cosas que nos siguen impactando, y no me imagino en la época en la que fue publicado. Es un libro con el que es muy difícil conectar con los personajes porque uno es más odioso que el otro. O sea, todos son como personajes muy tóxicos, muy malos, muy egoístas, pero todo esto lo supera la historia, que tiene vida en sí misma. Además, esta representación que Emily Bronte hace de estos páramos ingleses realmente te mete completamente en la atmósfera tan fría, tan húmeda, tan poco acogedora. Es una novela que definitivamente no va a dejar a ningún lector indiferente. Puede que la amen o puede que la odien, pero seguramente les va a provocar un impacto. Tengo muchísimas ganas de releer este libro en el futuro porque creo que es de esos libros al que se les puede seguir sacando jugo después de varias lecturas. Y nada, es una historia que revela como esta personalidad tan pasional y tan tormentosa que tenía Emily Bronte, y nada, me dejó con muchísimas más ganas de releer este libro y de conocer más de la vida de Emily Bronte. El siguiente libro del que quiero hablarles tampoco lo tengo porque lo saqué de la biblioteca, y se trata de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Esta fue una de las lecturas que hice a principio de año, también fue una lectura conjunta con Dina. Y que bueno, obviamente Emir nos había hablado una y mil veces de que leyéramos este libro y bueno, finalmente nos animamos.
Y es un libro que también que me impactó muchísimo y que a pesar de que siguen pasando los meses es como que dejó su marca. Este libro básicamente es la historia de la familia Trueba. Nos va contando la historia de diferentes generaciones. En ningún momento la autora especifica en qué país se sitúa esta historia, pero se puede aplicar básicamente a cualquier país latinoamericano, aunque uno siente que está como en cierta manera ambientado en Chile. Como les digo, es una historia que va pasando por muchas generaciones, por muchos periodos históricos. Nos cuenta la historia de gente joven, de gente más grande, de hombres, de mujeres, pero creo que realmente las que se roban toda la atención en este libro son los personajes femeninos, son estas mujeres, sobre todo Clara. Tienen como una fuerza tan importante estas personalidades tan arrolladoras que por ahí en un principio no parecen serlo, pero que después nos damos cuenta como de esta fuerza interior que tienen. Y nada, es un libro que además para ser la primera novela de Isabel Allende es increíble, o sea que esta haya sido su novela debut. O sea, creo que yo ni aunque escribiera 100 libros podría escribir un libro tan bueno y ella en su primer intento lo hizo. Porque es un libro muy complejo, entonces creo que le agrega todavía más valor haber sido el primer libro de la autora. Es un libro que le recomendaría a cualquier persona que quiera iniciarse con la literatura latinoamericana o que quiera conocer un poco más de la historia de estas partes del mundo. Porque creo que eso, además de contarte de la historia de esta familia, mete muchos tintes de sucesos históricos y de cosas que han pasado, y eso lo hace todavía más interesante. Y ahora sí llegamos al último libro de esta lista, que calculo que varios se lo imaginarán si estuvieron viendo mis videos, por lo menos de este año, y se trata de Rebeca de Daphne du Maurier. Es un libro al que también fui con bastante aprehensión porque le tenía muchas expectativas, entonces sabía que esas expectativas podían jugarme en contra y podían hacer que como que el libro cayera por debajo de esas expectativas, pero la verdad que fue todo lo contrario. De este libro también tengo una reseña hecha en el canal, así que les voy a dejar el link por si quieren conocer más de mi opinión. Este libro nos cuenta la historia de una chica que es bastante tímida, bastante introvertida, ella es huérfana y que está trabajando como, podríamos decirlo, como ayudante de una mujer norteamericana, y que en uno de sus viajes se va a encontrar con Mr. de Winter. Mr. de Winter es un viudo que que está de vacaciones también por Monte Carlo, y cuando ellos se encuentran va a decidir proponerle matrimonio a esta chica. Bueno, después de su luna de miel ellos se van a ir a vivir a Manderley, que es la mansión de Max de Winter, y ahí ella va a empezar a sentir con mucha más, mucho más intensamente la presencia de la mujer muerta de Maxim, que se llamaba Rebeca. Cuando ella llega a la casa, básicamente todos le van a hablar de Rebeca, todos le van a recalcar que Rebeca era la esposa perfecta, la mujer perfecta, la ama de casa perfecta. Cada vez más va a sentir como que Rebeca es realmente la que manda en esa casa y no ella. Es un libro que creo que básicamente tiene 4 personajes importantes, que son, obviamente Max de Winter, Rebeca, Mrs. de Winter, que es la segunda mujer, y Manderley, porque Manderley es la mansión a donde ellos se van a vivir, que es como esta especie de mansión ancestral de la familia de Winter, que viene estando en la familia hace muchísimas generaciones, y realmente es un protagonista más. O sea, esta casa ayuda un montón a construir esta ambientación gótica, esta ambientación un poco lúgubre, un poco fría, y realmente nada, creo que la casa de Manderley es como un personaje más de esta novela. Es un clásico moderno que también se lee con mucha agilidad, es muy ameno, se puede leer prácticamente como si fuera un libro contemporáneo porque atrapa un montón. Sé que hay personas que hablan de este libro como que es un libro que tiene tintes machistas, sobre todo porque la protagonista es como bastante sumisa y acepta todo lo que su marido hace y dice como la verdad absoluta. Y a pesar de que coincido en parte con estas opiniones, o sea, creo que este libro puede tener esa lectura y obviamente es válida como cualquier otra lectura que se le haga a cualquier libro, yo decidí verlo de otra manera. O sea, yo encontré como que primero creo que es interesante indagar un poco más en la vida de Daphne du Maurier, y creo que ella intentó muchísimo reflejar esta dualidad que ella tenía en su vida en Rebeca y en Mrs. de Winter. O sea, se ven estas dos figuras como una especie de espejo antagónico donde se ven estas dos caras de una misma moneda, porque Daphne du Maurier también tenía un poco esta faceta tanto de esposa sumisa como de esposa rebelde, y creo que ha intentado reflejarlo claramente en estos dos personajes femeninos. Y creo que esta personalidad tan sumisa y tan tímida de Mrs. de Winter, creo que lo único que hace es exagerar todavía más esta personalidad tan demoledora y tan indestructible de Rebeca, que al final termina siendo la protagonista absoluta del libro porque se termina llevando el título, e incluso al final uno siente como que Rebeca termina ganando.
Y nada, es un libro que creo que tiene también muchas lecturas, que tiene muchos matices interesantes. Es verdad que aparte se hace un poco melodramático. Es un libro muy ágil, muy atrapante, que engancha desde la primera página. Y nada, se lo recomendaría a cualquier persona, tanto si les gusta leer clásicos como si no. Esas fueron mis peores y mejores lecturas del año 2018. Espero que les hayan gustado. Me encantaría que me dejen, como de costumbre, en los comentarios si leyeron alguno de estos títulos, qué les parecieron a ustedes o cuáles fueron también sus mejores y peores lecturas del año pasado. Y ya nos vemos la semana que viene con otro video.